Hay mucho tráfico, parece. Alright, Pereira y Armenia, mismo sistema, hay que salir a la ruta como para ir para Armenia y agarrar el retorno para volverse a Pereira. Y entonces, vamos por acá. ¡Vamos a la ruta! Estoy con unos 8 kilómetros de Pereira. Muy bonito, la verdad, la ruta es espectacular. Realmente no solamente el asfalto está bueno, pero con flores, o sea, atendida. Y ya les digo, yo no soy partidario de peajes, pero y menos a los precios que cobran acá en Colombia para los autos. Pero bueno, se ve que la ruta está mantenida y está linda, en buenas condiciones. Estamos en la ciudad ya. No hubo cartel que dijera nada, pero ya hay semáforo. Así que vamos a tomarlo como que estamos en la... Vamos a tomarlo como que estamos en la ciudad. Terminal, viaducto, o sea... Un calor hace, no se puede creer, realmente. Acá adelante es el centro. Es una ciudad bastante grande y la verdad que no es ni, digamos, no es una ciudad turística, para nada. Es una ciudad importante acá en el área esta y bueno, queda de camino a Manizales. Mucho tráfico, che, mucho tráfico entrando a la ciudad, pero ya estamos cerquita. Allá arriba hacía 18 grados, acá hace 31. Terrible la diferencia. Y acá está Andrés. ¿Cómo anda, mi amigo? No, parquela para arriba. ¿Eh? Parquela hacia arriba. Hacia arriba, ¿eh? Ahí voy a dar la vuelta allá abajo. De aquel lado, ¿verdad? ¿O de acá? Póngala aquí para que dejemos las maletas. Dale. La llanta trasera está desinflada y por lo que estábamos viendo se está partiendo. Está medio raro porque la cosa es nueva. Estamos yendo a un lugar que nos dijeron que pueden hacer vulcanizado, a ver si nos pueden vulcanizar esto por dentro. Pero justo en un costado de uno de los dibujos de la llanta pierde aire. Así que bueno, a ver si la pueden arreglar y lamentablemente si no hay que cambiar la llanta. Y recién la acabo de cambiar y son bien caras. O sea, no tiene ni, bueno, no tiene ni, debe tener unos 7.000, 8.000 kilómetros ya, pero son de durar más. Esta se supone que tienen que durar más. Bueno, esperemos que no sea mayor problema. La moto de viaje de Andrés, un Africa Twin, del mismo año que la mía, azul y roja y blanca, y la tiene en Estados Unidos, en Orlando en este momento. Así que allá está la moto esperando que él pueda volver. La llanta no está mala, simplemente he pinzado algo y con tanta mala suerte que se metió en el costado del taco, porque había otro clavito que no había alcanzado a meterse para adentro en un taco en la parte de afuera. Así que algo he pisado, se metió de costado en el taco. La llanta está bien, me la vulcanizaron por dentro y bueno, se soluciona el problema. Miren los teleféricos. ¿Para dónde va eso? ¿Transporte público, eh? ¿Los llevan a los barrios? ¿Qué parte del megabús de los buses grandes si te llevan a los barrios? No, mira vos. Ahí tienen, ¿eh? Es transporte público para llevar a la gente del bus a la montaña. Bueno, y también pensamos que la llanta había estado andando baja por mucho tiempo, por eso se estaba rompiendo, pero no ha estado, ha sido esto
una pinchadura normal nomás. Así que, qué bueno. Muy muy bueno. Por suerte. Acá estamos caminando un poco por El Parque del Lago. Pereira. Este es el Parque del Lago que se llama, y se llama así porque tiene un laguito bastante chido, bastante bonito. La iglesia del Claret es antigua. Ah, mira, allá, ¿cómo se llama la iglesia? El Claret. Estoy con el papá de Andrés. Hola, saludos. Buenas, acá en Pereira, visitando la iglesia de Claret, y nos vamos a atravesar por el Parque del Lago, parque tradicional de los enamorados en Pereira. Ajá, y acá se deben tener aguas ya saliendo para arriba, ¿no? Sí, no, esto era bastante profundo, sino que como era mucha el agua, lo rellenaron llenaron. hasta la mitad, Claro. con el fin de estarlo vaciando más rápido. ¿No tiene fuente? ¿No tiene agua que sale? Y aquí tiene fuente en colores, todo. Ah, muy bonito, todo muy una bonito. noche. Tiene chorros, A la noche tiene chorros danzarines. chorros danzantes con colores, con luces de colores. Así debe estar muy bueno por la noche. Ajá. Allá enfrente está la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia? La iglesia del Claret. El Claret. Que mayoritario. Acá estamos en lo más céntrico de Pereira. Las calles principales son las carreras 7 y 8, que también a veces las cortan para que sean peatonales, y una vez al mes las cortan para un mercado muy grande de la gente. Entonces esto es todo lo que es el centro, y nosotros estamos yendo hacia un teleférico que les mostré, porque nos vamos a montar en el teleférico y vamos a ver hasta dónde nos lleva para ver todas las ciudades de arriba. Llegamos a la principal, por supuesto, la plaza principal de la ciudad se llama Plaza Bolívar. Y lo que se destaca en esta plaza es una escultura muy icónica de Bolívar, que se llama Bolívar desnudo. Rodrigo Arenas Betancourt. Rodrigo Arenal. Arenas Betancourt. Rodrigo Arenas de Tancur. Betancourt. Betancourt, Betancourt. Es de Rodrigo Arenas Betancourt, el escultor. La catedral de Pereira, la pobreza. Y acá está el amigo. Yo no sé si alguna vez alguien lo miró desnudo, andando a caballo, pero bueno, ahí lo tienen, ustedes lo vieron. Todas las obras de él es el Cristo sin cabeza, Oh, el hombre de fuego. yo lo llamaría el Bolívar de las Palomas. Acá me están diciendo que Betancourt tiene que ir a sentarse en el diván de un murió. terapeuta porque... Ya murió. Ah, ya se murió. Bueno, menos mal. Porque te ha hecho un Cristo sin cabeza, tiene obras así medias raras. Sí. Otra cosa interesante. Los mangos. Los mangos de la plaza tienen más de 100 años. En la alcaldía municipal. Bueno, como siempre, acá está el gobierno, alcaldía, del municipio. Del otro lado está la catedral. Ajá. Ah. Y el Hotel Saratama, que es de 5 estrellas. Todo en la plaza central. Obviamente deben hacerse espectáculos, eventos acá. Es el centro de la ciudad, así que, como sea. ¿Qué tal? Es bastante activo la ciudad esta. Ella es la esquina financiera. Me paré a comprar unos buñuelos. Tienen queso adentro. Cuidado, ya no podemos pasar. Están buenísimos. Muy buenos. Este es el Parque Bolívar Acá Herrera. en Colombia, si te querés engordar, no hay problema. Hay de todo para engordar. Muy rico.
Este es el Parque Olaya. Son 3 manzanas. Esta manzana, la manzana esta, y allá del otro lado está el edificio de la Gobernación y la estación de ferrocarril. Es otra manzana más del parque. Y en el parque está la estación del teleférico, que es a donde, sin miedo, nos vamos a subir, porque va muy alto, a conocer los otros barrios de Pereira, porque Pereira tiene mucha superficie, pero como la superficie está subiendo y bajando la montaña, desde un lado no se ve todo. Así que la idea es, vamos a ver por el teleférico, vamos a pasar a ver todo. ¿Qué les parece? Ahí vamos para allá arriba.